Queridos comprovincianos, iniciamos este programa a horas de los comicios del domingo, en que el pueblo tucumano va a definir no solo quiénes van a ser sus gobernantes, sino va a definir su destino por muchos, muchos años. Porque si el pueblo tucumano no reacciona para desalojar del poder a la banda de gángster que se ha apoderado del mismo, tengan por absoluta seguridad que no lo desalojamos más por muchos años. Además, en estos comicios tenemos candidatos excepcionales, como el que va a tener esta noche con nosotros, que es don Renzo Sinigliaro. No cualquier persona está capacitada para gobernar Tucumán. Renzo Sinigliaro está capacitado porque ha estado 30 años en la administración pública. Conoce todos los recovecos de la administración pública, todas las picardías que se puede hacer desde la administración pública. Y él ha sido un funcionario honesto. Jamás en la vida se ha sentido un murmullo, una injuria, ni siquiera una calumnia contra Renzo Sinigliaro. Necesitamos estadistas. Tucumán está ocupando la última posición en la República porque hace años que no ocupa un estadista el sillón gubernamental de la provincia de Tucumán. Y por eso nosotros decíamos desde el inicio de este programa, hace 8 meses, tenemos que tener el compromiso de no votar ninguna lista donde haya un corrupto. Es la única forma de poder ganarles, porque ellos tienen toda la maquinaria estatal, todos los dineros del Estado, todos los dineros que vienen desde Buenos Aires, los planes trabajar, etcétera, etcétera, bolsones. Y eso en una provincia que sufre hambre y miseria. La tentación es demasiado grande para un hombre que no tiene lo más elemental para él ni para su familia. Resistirse a votar por quien le ofrece toda esa gente que después, al día siguiente, ya se olvidó totalmente de ello. Pero lamentablemente la miseria no reflexiona. Pongamos en el caso de esa gente. Por eso, escuchemos bien las palabras del candidato a gobernador, que a mi modesto modo de ver, puede sacarlo a Tucumán de su estancamiento y conformar una nueva dirigencia política y administrativa donde impere la honestidad y la capacidad y no el mal, el latrocinio y el gangsterismo que impera hoy día. Con ustedes, don Renzo Sinigliaro. Renzo, ¿por qué le explica a nuestro pueblo tucumano cuáles son sus ideas fundamentales con las cuales usted va a gobernarlo? Bueno, básicamente se trata, doctor, de una cosa que yo creo... Doctor, nunca nadie me dice doctor. Bueno, Manolo, gracias por permitirme llamarlo así. Se trata, digamos, de una cosa que tiene un valor conceptual importante, que hay que diferenciar. Yo lo vengo diciendo en varias oportunidades, para que el público lo entienda y también para que lo entiendan los dirigentes. Una cosa es ser gobernador para pagar los sueldos al día, hacer una u otra obra, y otra cosa es ser gobernador para conducir políticamente a la provincia de Tucumán. Si nosotros tuviésemos que, como necesidad básica, pagar los sueldos al día, hacer una que otra obra, garantizar la educación y la salud, yo le puedo asegurar que no sería necesario molestar a los ciudadanos cada 4 años para torturarlos con esa ley de lemas, a ir a levantar una boleta en medio de 60 metros cuadrados de boletas, porque bastaría con llamar a un concurso. Hay muy buenos profesionales en Tucumán que podrían cumplir con esa tarea. Así es. Y le aviso que mucha gente estaría de acuerdo en privatizar la política, ¿no? Porque ya se han privatizado tantas cosas. Y en Estados Unidos se privatiza mucho la política, claro, sobre todo las municipales. Entonces buscar un buen gerenciamiento y estaría solucionado el problema. Ahora, si lo que se pretende, además de que la persona que resulte elegida
sea jefe del Estado y además sea el conductor político del pueblo, entonces sí, a mí me interesa ser candidato y me interesa ser gobernante. Porque, como usted lo ha dicho hace un momento, el estadista se diferencia del resto de los aspirantes porque el estadista mira el horizonte, mira los próximos 30 o 40 años y ayuda a diseñar un modelo de sociedad donde la sociedad quiere vivir. No la hace él, porque eso sería caer en el concepto del caudillo político que, como es inorgánico, no le sirve a los intereses de la sociedad. Entonces sí, un conductor político, porque el conductor político, al mismo tiempo que va afianzando la identidad del pueblo, va conciliando el interés privado con el interés público, va realizando esa tarea de poner en marcha lo que la sociedad exige, manteniendo aquello de que el pueblo es nuestro patrón y nosotros somos sus empleados. Si me permite una pequeñísima introducción por un ejemplo. La situación del político es la persona que está en el atalaya, está arriba, en la punta de la montaña, y está viendo lo que no ve el que está abajo. Así es. Entonces una persona que no tiene la experiencia del político, el político improvisado que están llegando a raudales a la administración pública en Tucumán y en el país de hace mucho tiempo, no ven más que lo que tiene frente a sus narices. El estadista al revés, prepara los países y las provincias para el futuro. Y eso entonces es lo que yo le despierta a usted la confianza por tantos años de experiencia que tiene usted, la convivencia con tantos políticos, con tantos estadistas, con tantos técnicos. Porque a Tucumán hay que transformarlo. Y solo se puede transformarlo mirándolo allá lejos y al horizonte. Claro, es una tarea ardua, sin duda, que requiere varias cosas. Requiere conocimiento del Estado, requiere conocimiento de la política, requiere experiencia. Y después una cosa que para mí es fundamental, Manolo, el coraje cívico. Hay que tener coraje. Porque hay que tener coraje para asumir la responsabilidad de conducir el destino de 1.300.000 almas. La política es la única ciencia que no pasa por la prueba de laboratorio. Si usted quiere lanzar un remedio al mercado, un fármaco, pasa por 20.000 pruebas de laboratorio hasta que después se hace una prueba con animales, etcétera, etcétera, hasta que finalmente se lo lanza al mercado cuando ya tiene un grado de seguridad muy alto. La política no. El político firma una resolución y firma un decreto y puede mandar a perder a 100.000 personas, su futuro, su patrimonio, ¿no? Y no tiene ni siquiera penas ni castigo por cuando hace las cosas mal. Entonces fíjese usted qué importante es la decisión que va a tomar la ciudadanía el domingo. Es como cuando van a elegir el médico para curar a sus hijos. Quieren el mejor. Bueno, nosotros hemos hecho un esfuerzo importante precisamente por construir desde el Frente Anticorrupción una columna de hombres y mujeres que realmente pueden presentarse en sociedad sin ser observados, sin máculas. Todos tenemos nuestras debilidades, todos cometemos nuestros errores. En política no hay santos, porque somos hombres comunes, pero somos hombres con vocación de servicio. Y hemos tratado, en este sentido, de dotarla a la sociedad de una oferta política en función de lo que ella quería. Quería caras nuevas, quería que participe la mujer, que participen los jóvenes. Eso es lo que hemos hecho y eso es lo que nos diferencia de los otros frentes, que son cooperativas de los mismos viejos políticos, ¿no? Porque yo puedo hablar desde el peronismo porque ahí he vivido y tengo un sentido de pertenencia a ese movimiento. Pero cuando Miranda se va con Alperovich y Origel arriba con Jerez, hacen lo que han hecho en los últimos 30 años. Se separan, juntan, vuelven a unirse con lo que ha cosechado cada uno y siguen su camino juntos. Claro, para ellos la política es un medio de vida. Claro, son hombres de negocio. Entonces después vuelven a separarse, vuelven a unirse y la gilada, como se dice en criollo, cada vez más pobre. Quedó embaucada en el camino y perdió su esperanza porque perdió su voto confiando en que esa gente le iba a resolver los problemas. Lo grave en este caso, que la que paga la consecuencia es la niñez, porque hasta la niñez. Claro, porque se hipoteca el futuro de la sociedad. ¿Y nosotros qué hemos hecho?
Mientras ellos hacen el juego de la tijerilla, abren y cierran, nosotros hemos constituido una cosa nueva. Bueno, estamos aquí no solo para decir qué es lo que hemos hecho, sino para hablar de cuál es la solución. Habíamos diferenciado el concepto entre administrador del Estado y conductor político de una provincia. ¿Por qué? Porque nosotros elaboramos un plan de gobierno, elaboramos una propuesta muy clara, pero esta propuesta tiene que ser sometida a la decisión del pueblo. Por más que el pueblo nos elija gobernante, nosotros entendemos que una vez que nos elige, no tenemos que empezar a dar órdenes como hacen los otros gobernantes, los otros políticos. Nosotros tenemos la obligación de conducir un proceso de planificación y de control, donde el ejercicio democrático sea cotidiano, se haga todos los días, a través de sus entidades representativas, llamémosle Sociedad Rural, Federación Económica, FEIA, UCIT, Cactus, CGT, o sea, todas las organizaciones representativas de la sociedad, trabajando en esa propuesta. Cuando está terminada, que eso hay que hacerlo rápidamente, el gobernante la toma, las principales directrices, las plebiscita. Hay que decir que el pueblo debe aprobarla. Y cuando el pueblo aprobó esa propuesta, los grandes lineamientos, las macropolíticas de esa propuesta, deben ser incorporadas al texto constitucional. Hay que darle entidad y fuerza constitucional. ¿Por qué? Porque cuando esas propuestas tienen el imperio de la ley, no pueden después ser modificadas. No vaya a ser que dentro de 4 años sea gobernador de nuevo Miranda, o Sisto Terán, o Alperovich, y vuelve de nuevo a caer todo el esfuerzo que nosotros vamos a hacer en estos 4 años en caso de ganar. Entonces ya se tornan imperativas por estar en la Constitución. No pueden ser modificadas, y ningún jefe de Estado en el futuro podrá arbitrar una política que se salga de los carriles que el pueblo ha elegido. Este es el modelo que nosotros proponemos. No tiene nada que ver con lo que propone ningún candidato. Vamos a hacer más escuelas, vamos a hacer más hospitales. Eso lo dicen todos. Después no hacen ninguna escuela, ningún hospital, endeudan la provincia y se van con los bolsillos llenos. De eso ya estamos cansados, estamos hartos. Entonces, nuestra propuesta no es novedosa. Esto lo hizo De Gaulle cuando formó la Quinta República. O sea, no es una cosa que nosotros podemos decir que estamos inventando nada. Acá nadie inventa nada. Tomas cosas importantes, buenas, que han sido hechas en otros países, en otros pueblos, y las adapta a nuestros medios. Entonces esto va a significar que después de 4 años de gobernar bien, vamos a poder irnos tranquilos, porque el que venga va a tener que continuar la obra que el pueblo ha elegido. Con un mecanismo de planificación y de control que va permitiendo introducir variantes conforme el pueblo, a través de sus organizaciones, lo va realizando, y a través de sus representantes en la legislatura. Me gustaría que usted nos diga si piensa, está en sus planes, la modificación del sistema electoral para que realmente el pueblo vote por la gente que conoce, que estima, y no por listas que no sabe quiénes son. Bueno, usted sabe que los partidos políticos han perdido vigencia, Manolo. Sí. Y creo que el día 27 de abril el pueblo argentino le hizo a estas organizaciones ya anacrónicas un entierro de lujo. Así es. Porque ha votado por Kirchner, ha votado por Rodríguez Sá, ha votado por Menem, López Murphy, Carrió, ha votado por personas. La Unión Cívica Radical, que ha sido el único partido que se atrevió a presentarse como partido, obtuvo el 4% de los votos. Entonces, estas son organizaciones que han sido creadas, digamos, como una respuesta cuando se pasaba del periodo medieval a la formación de los estados nacionales, allá por el siglo XIII, una creación anglosajona. Hoy ya estamos en la integración continental, pasando a la integración universal o globalización, entonces indudablemente que estas estructuras han perdido vigencia. Es responsabilidad de la clase dirigente crear nuevas estructuras que contengan al pueblo en sus relaciones y sobre todo en la regulación de los fenómenos sociales, económicos y políticos que se van generando. Este es el desafío que tenemos los dirigentes políticos. Usted en su plan tiene el propósito de la constante consulta al pueblo a través de organizaciones secundarias, incluso de barrios, pero es fundamental, porque de ese modo usted
sigue siendo usted un empleado del pueblo y no al revés. Entonces, mientras yo esté preocupado por crear nuevas organizaciones, nuevas estructuras que hagan de la democracia un ejercicio cotidiano, permanente, que sustituyan esta democracia formal, raquítica, débil, absolutamente inconducente, por una democracia real que sea productiva, que tenga eficiencia administrativa, que tenga eficacia política. Otros, mientras nosotros queremos institucionalizar la voluntad del pueblo, hay algunos que todavía se preocupan en institucionalizar el bolsón. Entonces, esta es la diferencia fundamental. Yo creo que la diferencia de los otros candidatos políticos es que usted no usó el bolsón en ninguna circunstancia y que incluso en sus movilizaciones cada cual pagó el pasaje para llegar a la misma. Pero por supuesto, nosotros mañana vamos a hacer 4 actos de cierre de campaña, probablemente uno sea en Alberdi, que no está definido, pero sí ya está definido Concepción a las 18 horas, a las 20 horas vamos a estar en Yerbabuena y a las 21:30 en Bellavista. Precisamente para evitar gastar traslado de gente y esto que hacen los otros políticos, ¿no? Siempre tienen disponible 30 ómnibus con el mismo contingente de gente, ¿no? Me permitieron tener un pequeño interrupción, son forzosas en los programas de televisión, ¿eh? ¿Cómo no, doctor? Así que, señor director. que tiene que comprar. Algo fresco, barato y tucumano. Hola, ¿qué tal, Silvia? 2 litros de leche, un yogur de vainilla, todo al pie de la vaca. Casi todo. Me falta un yogur de frutilla. Un yogur de frutilla para Silvia, por favor. Al pie de la vaca, ¿no? Sí, claro. Yo consumo todos los productos al pie de la vaca porque son más baratos, frescos y tucumanos. Productos lácteos al pie de la vaca. Cerca nuestro, siempre fresco. En un marco de excepcional belleza, disfrute de una propuesta turística diferente. Estancia Los Cuartos, con la paz de los viejos tiempos.
frase: el 80% de los candidatos estuvo en el gobierno. No vote a los candidatos responsables del fracaso. Contra la maldita corrupción, por la reconstrucción, juntos seamos el poder. Esteban Jerez, gobernador. Oscar López, legislador. Dígame, acá siempre toda la gente que viene a mi programa, aparte de cuando no son muy conocidos, de yo expresar qué es lo que son, profesores, etcétera, pero les pido que ellos mismos se presenten con una anécdota de su vida que puede haber sido interesante. Me parece que hay un contacto más directo con el público. Y hay una foto que lo pone al lado del general Perón, nada menos. ¿Por qué nos cuenta un poco el episodio de su entrevista con Perón cuando era joven? Bueno, esto ha sido realmente muy importante porque no hemos sido peronistas que íbamos a verlo a Perón, ¿no? Éramos todos graduados, recién recibidos de contador. A mí incluso me faltaban 4 materias para recibirme, tenía 21 años. Y se le ocurrió a alguien que teníamos que entrevistarlo a Perón. Y el contador Soto, me acuerdo que en ese momento Maximiliano Soto pidió la entrevista, nos dieron, y bueno, le aviso que de los 25 que estábamos ahí debíamos ser 3 peronistas y el resto no eran peronistas, ¿no? En esa época los estudiantes eran más bien antiperonistas, ¿eh? Sí, pero ya entrando en la quinta 17 de octubre en el barrio de Puerta de Hierro, era una mañana muy soleada, la recuerdo como si fuera hoy. Perón estaba elegantemente vestido con un traje marrón, una camisa amarilla, una corbata bordó. Apareció él y cuando abrió los brazos y dijo: ¿cómo están, muchachos? Yo creo que los otros que no eran peronistas también se hicieron peronistas, ¿no? Porque tenía un magnetismo. Tenía una capacidad de captación. Perón, sí, pero tenía un magnetismo personal, un carisma propio de los grandes líderes. Todo lo que estuvieron con Perón me cuentan la misma historia, ¿no? Exacto, ¿no? Y estuvimos prácticamente conversando por un espacio superior a las 4 horas y habíamos llevado nosotros, cada uno formuló una pregunta, habíamos llevado 25 preguntas para hacerle y con la primera pregunta habló 4 horas. O sea, la respuesta fue de 4 horas, pero que sin duda abarcó los otros aspectos del temario. Y ahí me pasó una cosa importante, porque en un determinado momento él se levantó, fue hasta su escritorio, sacó un mensaje para la juventud, mensaje para la juventud argentina. Y me pidió que lo lea, porque yo estaba sentado a la par de él, ¿no? Obvio, como peronista no iba a estar lejos, entonces... y cuando yo empecé a leer el mensaje, indudablemente, se da cuenta, tenía 21 años, a la par de un hombre de su trayectoria, un verdadero patriota, entonces medio me trabé porque me emocioné y él me dijo, poniéndome la mano en el hombro, me dice: no podés negar que sos peronista. Se había dado cuenta. Bueno, y ahí pude arrancar, digamos, y terminé Qué linda anécdota, ¿no? este mensaje, ¿no? Realmente ha sido un domingo sensacional, para mí ha quedado grabado para siempre, y después tuve la oportunidad de verlo 3 meses antes de su muerte, siendo ya presidente de la Nación, en Olivos, donde concurrimos también con un sector de la juventud. Y él dijo una cosa también importante, en esa reunión, en el año 74, dice: los milicos van a dar el golpe, dice, no mientras yo viva, sino que después que yo me muera. Y así fue. Y ustedes que son jóvenes, dijo, hagan como el avestruz, metan la cabeza bajo tierra, estudien, capacítense, prepárense para asumir la conducción del movimiento en el futuro. Bueno, nosotros durante muchos años hemos hecho esto: estudiar, capacitarse y prepararse. De ahí es que hemos aprendido de que el papel de la juventud no es el de hacer las revoluciones. Las revoluciones las tenemos que hacer los que ya tenemos experiencia. Me parece que a la juventud la usan de carne de cañón, ¿no? Bueno, la usaron mucho tiempo de carne de cañón, pero nosotros tenemos que ser responsables y preparar a nuestros jóvenes. Que la planta no salga torcida, hay que regarla todos los días, hay que darle los nutrientes necesarios para que se haga fuerte. Y el día de mañana puedan asumir la conducción
política y la representación del pueblo. Esto es importante, porque... Y la primera lección, si me permite, que le debe dar los mayores a los menores, es el ejemplo. Por eso es fundamental el político honesto. Sí, por lo menos... Si además es capaz... Por lo menos no digo el ejemplo, pero por lo menos dar el testimonio, ¿no? Dar el testimonio de lo que uno hace. Y realmente yo creo que nosotros tenemos que preparar a nuestros jóvenes. Por eso, en el Frente Anticorrupción llevamos un joven de 33 años como candidato... ¿Por qué le cuento un poco al público a vicegobernador? ¿Por qué vino Bayo a ser candidato a vicegobernador? Bueno, Bayo básicamente porque yo quería que los jóvenes estuvieran representados en el máximo nivel del gobierno, o sea... ¿Pero qué hecho de él fue lo que Bueno, el hecho fundamental de él, casualmente ayer lo contábamos en una reunión, que Bayo, yo lo conocí el día que fui a ofrecerle la candidatura, nunca había estado con él. Él a los 32 años tuvo la osadía, haciéndose eco del dolor de la juventud, el dolor de la sociedad, con este tema de los chicos que habían muerto por desnutrición. Le interpuso un juicio político a Miranda, responsabilizándolo del abandono de personas y de la muerte de los niños por desnutrición. Hay que tener coraje a los 32 años. Hay que tener coraje a los 32 años, sin ser fiscal, anticorrupción, sin ser legislador. Y siendo profesional, porque y siendo un profesional. El profesional que es antigubernamental no le llevan los mejores pleitos, Sí. ¿no? Entonces, indudablemente que este muchacho actuó con coraje. Y eso fue una de las cosas que a mí dije, bueno, acá tenemos una buena madera para tallarla, para pulirla y realmente para que represente a los jóvenes, ¿no? Por acá eso nos enseña de que hay algunas preguntas que nos quieren hacer. Vamos a darle. Así es, doctor. Hay muchísimas preguntas. Juan de Capital quiere saber qué hará la legislatura con el dinero que usted no cobró como gasto de bloque. Otra pregunta sería si tiene miedo del fraude electoral. Esto pregunta Ana de Yerbabuena. Otra pregunta dice, ¿qué pasará con los 5.000 ñoquis? ¿No es una medida antidemocrática? ¿Cree que el sistema va a contener a la gente que vive del Estado? ¿Cómo lo va a hacer? Juan Abregú de Capital. Bueno, voy a tratar de contestar rápidamente a todas. Con respecto a los $280.000 que están a mi disposición como gasto de bloque, obviamente no los voy a dejar para Terán. Vamos a ver qué dice la justicia. Cuando la justicia se expida, porque todavía no se expidió sobre si es legal o no es legal, indudablemente que vamos de ahí a tomar una decisión. Pero yo ya le puedo anticipar de que si la justicia dice que es legal cobrarlos, también, como ha sido donada mi dieta, van a ser donados. Y en este caso voy a pedirle a la propia Iglesia Católica que administre este dinero en obras de bien para la comunidad, porque si nos hemos resistido hasta ahora a la tentación de tocarla, ¿por qué no vamos a seguir en ese mismo camino? Con respecto al miedo al fraude, yo no le tengo miedo a nada. Sí, sabemos de que pueden hacer fraude. Yo ya exhibí en un programa de televisión hace 2 o 3 días atrás un sobre de los que van a ser utilizados el día domingo para votar. Ya están en la calle. Sé que Díaz Lozano lo exhibió en otro programa, me contaron. Indudablemente que esto es de preocupación. Le pregunté públicamente a Ruiz Olivares, que es el suplente de Terán en la Junta, que explique qué hacía ese sobre en la calle y al alcance de cualquiera. Todavía no tengo respuesta. Pero debo confiar en la Junta Electoral, que hasta ahora viene desarrollando muy bien su papel, sobre todo destacar la actitud que tuvo el doctor Dimitri y el doctor Gandur, muy particularmente, que han venido realmente haciéndose eco de todas las medidas de seguridad que venimos solicitando, los distintos lemas, a los efectos de garantizar que la voluntad del pueblo expresada en las urnas sea la que después esté expresada en las planillas. Estas son, no me recuerdo cuál era la tercera pregunta. De los ñoquis. Bueno, el tema de los ñoquis. Yo creo que una sociedad que tiene chicos que se mueren de hambre por desnutrición no pueden tener vagos que porque sean amigos de Miranda, de Alperovich, de Terán o jueguen en algún club de rugby de los amigos de Terán,
sigan ganando 3.000 pesos por mes o 4.000 pesos por mes. No hay ninguna sociedad y ninguna ley que se ponga por arriba del estado de necesidad pública, que significa que un chico va a morir porque no come, mientras otro está cobrando sin trabajar. Porque la misma ley dice que cobrar sin trabajar significa cometer un delito de estafa. Entonces, en esto voy a ser implacable y terminante. No pido el voto de los ñoquis y tampoco lo quiero. Van a quedar afuera dentro de las 24 horas de que asuma el gobierno. Y ese dinero, que puede ser 1.800.000 o 2 millones de pesos por mes, va a ser destinado a paliar las necesidades más importantes y más acuciantes, no solo en materia de desnutrición, sino también en materia de salud. Hay gente que se muere porque no tiene un remedio, y yo voy a mantener una sarta de vagos, pariente de políticos, porque algún abogado me diga que no, que ya tiene derecho adquirido. Nadie tiene derecho adquirido contra la desesperanza y contra el hambre de una sociedad. Disculpe, doctor, creo que tenemos que ir a otro cuarto intermedio, digamos, ¿eh? ¿Cómo no? Director. ¿Pensó en los productos lácteos que tiene que comprar? ¿Algo fresco, barato y tucumano? Hola, ¿qué tal, Silvia? 2 litros de leche, un yogur de vainilla, todo al pie de la vaca. Casi todo. Me falta un yogur de frutilla. Un yogur de frutilla para Silvia, por favor, al pie de la vaca, ¿no? Sí, claro. Yo consumo todos los productos al pie de la vaca porque son más baratos, frescos y tucumanos. Productos lácteos al pie de la vaca. Cerca nuestro, siempre fresco. En un marco de excepcional belleza, disfrute de una propuesta turística diferente. Estancia Los Cuartos, con la paz de los viejos tiempos.
El 80% de los candidatos estuvo en el gobierno. No vote a los candidatos responsables del fracaso. Contra la maldita corrupción, por la reconstrucción, juntos seamos el poder. Esteban Jerez, gobernador. Oscar López, legislador. Bueno, doctor Enzo, futuro gobernador. Gracias por su deseo. Me parece que está bien entrando. Usted es un hombre que contesta concretamente preguntas concretas. ¿Cómo podemos hacer para que la justicia sea más eficiente? Porque muchas veces la demora de los pleitos no es culpa de los jueces, es culpa de los códigos, las leyes, que permiten continuamente chicanear, elevar. Entonces el juez no puede apartarse de la ley. Usted tiene previsto que hay una reforma a las leyes de procedimiento penal. Las leyes de forma no podemos actuar porque eso corresponde a la nación, pero sí podemos actuar sobre las leyes procesales. Bueno, nosotros tenemos un equipo de gente que está trabajando en eso. Bueno, me alegro mucho. Y yo puedo decirle, medio tocando de oído porque no es mi especialidad, pero indudablemente que están en este momento del diagnóstico separando cuáles son las causas, digamos, de carácter administrativo y cuáles son las causas que tienen que ver con la legislación de carácter procesal o procedimental. Claro. Digo esto ¿por qué? Porque de repente hay un juzgado para atender en un determinado fuero donde entran muchas causas y bueno, si ese juez tiene que dictar 500 sentencias por mes, nunca va a ser eficiente desde un punto de vista administrativo, ni va a tener eficacia su gestión como juez. Así es. Entonces, ¿qué hay que hacer? Habrá que habilitar otros juzgados, habrá que habilitar más secretarías, habrá que habilitar otros dentro del mismo fuero o instancias, digamos, que faciliten la acción del juez, de modo que él trabaje más holgado. Pero también sé que hay causas que tienen que ver con los procedimientos. Esto que usted habla, con las chicanas, con los recursos, y efectivamente se van haciendo más grandes y más voluminosos los cuerpos de los expedientes y después no se terminan sacando nunca, terminan empantanando la acción de la justicia. Bueno, indudablemente que habrá que hacer reforma en los procedimientos de modo tal de agilizar la acción de la justicia, porque no sé quién dijo, creo que Labruyère decía que la justicia tardía ya no es justicia, ¿no? Yo tengo a mí presente, porque yo con la experiencia mía, aunque ya no ejerzo la profesión, de leer unos temas que más me apasiona, de ver cómo se puede hacer para que realmente los reos, los delincuentes vayan a parar a casa. Otra cosa importante que interesa mucho a la gente es la seguridad. ¿Qué medida piensa usted se puede tomar para que la gente pueda transitar más tranquila por la calle? Bueno, acá digamos, nosotros tenemos pensado coordinar la acción de 3 cosas, que es la policía, la justicia y la parte correccional, o sea, de las casas de detención. Tienen que actuar las 3 juntas. ¿Por qué? Porque el policía normalmente pone en riesgo su vida, atrapa al delincuente, el delincuente entra por una puerta, sale por la ventana, ¿no? Cobra el abogado, a veces algún funcionario de la justicia también, no quiero echar sombra sobre nadie, pero el otro día ese policía, de nuevo, por 500 pesos tiene que sacar la pistola y enfrentarse nuevamente al delincuente. Y ese delincuente suelto es un peligro para la sociedad. Al final van a terminar asociándose el policía y el delincuente. Para evitar esto, ¿qué hay que hacer? Hay que tener una justicia que lo encierre al delincuente, que realmente sea peligroso para la sociedad. Y que lo encierre rápidamente. Pero tampoco se puede agarrar y torturar a un hombre, por más delincuente que sea, es otra cosa, y encerrarlo en una cárcel que lo va a hacer más delincuente también. Nosotros estamos pensando en hacer una penitenciaria nueva, sacar del barrio de Villa Urquiza esa casa de detención, hacer algo nuevo, pero con un sistema de reconversión social del penado, para que el penado entre allí, pero de allí salga un hombre apto para la sociedad. Hay que pensar en el aspecto humano, pero mientras dure su peligrosidad, debe estar detenido. Y acá habrá que reformar leyes, probablemente del Código Penal, no sé, yo no soy un experto en esto, pero
Yo no quiero delincuente suelto, ni tampoco quiero policía de gatillo fácil que encuentre que matando al delincuente va a solucionar el problema. Hay que volver, Manolo, al imperio de la ley. Exacto. Hoy tenemos el imperio de los códigos mafiosos que han establecido políticos de turno que son desaprensivos y que han vivido de la política y vivido del Estado. Hay un tema también que es muy importante. Incluso yo, siguiendo la reforma constitucional, pienso hacer llegar la iniciativa de que yo pienso de que es un absurdo que los funcionarios se encuentren con que tienen que revisar millones de expedientes. Funcionarios, yo he sido muchas veces, digamos, ayudante de un funcionario público, le traen 50 expedientes, y en cada expediente a veces hay un cheque. ¿Y qué sentido tiene que lo hagan firmar si no está firmando lo que no conoce? Yo pienso que habría que desdoblar la función, que el funcionario político, o sea, gobernador, ministro, se dediquen a hacer política, es decir, por la gran política, de la rutera, del transporte, etcétera, etcétera, la fábrica, y que los cheques los firme la administración pública. Bueno, o sea, el responsable, el contador general de la provincia, por ejemplo. Bueno, normalmente doctor, es así. Y que él sea el responsable. Lo que pasa es que hay, dentro de la ley de contabilidad, están previstas algunas disposiciones en las que tiene que intervenir el funcionario político. Bueno, pero yo he visto, por ejemplo, al ministro de Educación firmar resoluciones justificando los días de inasistencia del docente. Es absurdo. Eso es absolutamente absurdo. Por eso es que el Estado está empantanado. Por eso que este Estado, digamos, se ha tornado inoperante y poco eficaz para los fines que ha sido creado. El Estado es la herramienta principal. Usted me diga tranquilo, porque es importante que quien llegue a la Casa de Gobierno llegue con la experiencia que tiene una persona que está muchos años en la Casa de Gobierno y que va a tener en cuenta todos esos pequeños problemas, que para que lo advierta uno que jamás ha sido político o que jamás está en la Casa de Gobierno, va a terminar el mandato si todavía sin darse cuenta. Nosotros fuimos a almorzar con los directivos del diario La Gaceta y hoy el diario publica algunas de las cosas que yo he dicho. Sí. Y me han llamado mucho por teléfono para decirme qué era eso de las fórmulas secretas. Bueno, son las fórmulas donde están garantizando los bolsones de corrupción que hay dentro del Estado. La fórmula de ajuste de la tarifa de la luz, ¿no? Es un polinomio, es un monstruo, ¿no es cierto? Que hay que verlo. Usted lo que me interesaba... pero eso se lo dice la experiencia, por eso hago para avalar sus palabras. Lo que me interesaba que el público sepa, el pueblo sepa que usted está preparado para gobernar. No, sé dónde... Conoce. Ahora vamos a las preguntas que hace el público. Sé dónde tengo que meter la mano. Es importante. A ver si otros candidatos tienen la rapidez que tiene usted para contestar esas preguntas. Por eso no quieren venir jamás a los debates. A ver... Muchísimas preguntas. El doctor Herrera llamó y dice que en el año 87 votó a Renzo y que él quiere saber porque siente que se vendió con Domato. Quiere saber por qué, si es que fue así. Después llamó Rosalinda de Alderetes y dice que ellos están buscando votos y no encuentran, que se los hagan llegar. Hay una pregunta de un empleado de la administración pública, si qué planes tiene pensado para la obra social del subsidio de salud. Otra pregunta que tiene que ver con, parece alguien que trabaja en la policía, así qué va a pasar con los policías que cuidan a los políticos. Hay mucha gente que mandó muchas felicidades y mucha suerte, como la señora de Molina, de Yerbabuena. Y bueno, también hay una pregunta, ¿por qué un interno condenado a cadena perpetua puede salir libre a los 6 años? También hay unas personas que han mandado muchas felicitaciones, ellos son la familia Pedraza del barrio Sarmiento y que lo van a votar. Bueno, yo le voy a contestar primero la pregunta del doctor Herrera, que dice que me ha votado. Dudo porque si sospecha que yo me he vendido, ese tema del colegio electoral es la muletilla que tienen los radicales que están con Jerez. Yo lamento decirle, pero se lo voy a explicar porque soy paciente, incluso con los que quieren confundir a la gente. Nosotros acordamos con Chevalla terminar con el colegio electoral. Y lo terminamos porque después de las 3 sesiones del colegio electoral no se eligió gobernante. Lo que nosotros queríamos con Rubén Chevalla
era que asumiera el presidente del Senado, en ese entonces el contador Alderete, y que él llamara a nuevos comicios y que sea el pueblo el que decide, no el colegio electoral. Cuando faltaban 8 días para que asuma Alderete, el señor Alfonsín firmó un decreto designando interventor al señor Jarolaski. Una jugada de Nosiglia y de la Unión Cívica Racional, la Unión Cívica Radical. Entonces, Chevalla me dijo que él no tenía nada que ver en la jugada. O sea, lo que habíamos pactado de que sea el pueblo el que decida, inmediatamente los radicales, a través de la intervención, querían quedarse con el poder. Y yo no iba a permitir eso. Por eso es que terminamos votando por Domato, pero no nos vendimos. Los que se vendieron son aquellos que querían quedarse en forma antidemocrática con el poder, a través de un decreto de intervención. Le digo al señor Herrera o al doctor Herrera que hay que conocer bien la historia. Hay que saber contarla la historia, porque hay algunos que son democráticos de día y son dictadores de noche. Y lo que es peor, hay algunos que son corruptos, pero no quieren que la gente sepa. Tradición política que le llaman. Entonces quiero contestar a su pregunta diciendo que yo jamás, porque soy democrático a las 24 horas, no iba a permitir que se intervenga en la provincia. Cuando fue la ocupación de la policía, también vino acá Jaun Arena y vino Galván y querían hacerle firmar a Riera un decreto para que las tanquetas de la Policía Federal invadieran el destacamento central de policía. ¿Para qué? También para la intervención. A Terraf, a Mibeli y a los radicales de entonces se quedaron con el traje en la tintorería. Tampoco pudieron intervenir. Hay que cuidarse de esos que dicen que son democráticos de día y son dictadores de noche. Me permite un argumento que me parece fundamental porque es legal. La condición de la provincia en aquel momento decía que en la última votación se tenía que circunscribirse la votación a los dos candidatos, y el candidato más votado era uno Chevalla y el otro era Domato. Así es. Así que usted cumplió con la Constitución. Quien no cumplió con la Constitución fue el partido de Bussi y no sé qué otro partido que recurrieron a la Corte Suprema, a la justicia de la provincia, para decir que... No se eligió porque en el último, Chevalla tuvo 22 votos. Sí. Domato tuvo 14 votos y 24 votaron en blanco. Ajá, exacto. Y el voto en blanco... Cosa que estaba prohibido por la Constitución. No, el voto en blanco estaba dentro del reglamento que se había dado el propio colegio. Ajá. Entonces, eso hizo de que abortara el colegio electoral. Al haber más voto en blanco, no se eligió gobernador. Ah, no, sí, yo creo que se había elegido. O sea, terminamos pero... con ese colegio electoral que era, a nuestro entender, del doctor Chevalla y mío, era, a nuestro entender, nocivo para la democracia. Bueno, entonces, pero cuando iba a asumir Alderete, y Alderete iba a convocar a comicio dentro de los 3 meses, como habíamos acordado con Chevalla, aparecieron los chicos de la coordinadora queriendo intervenir en Tucumán. He interrumpido para decir una macana. Le pido excusa al público. No. Y vamos adelante con el programa porque... He sido un protagonista de la historia, pero es importante, le digo, porque yo estaba convencido de que había doctor, sido distinto, ¿no? esa muletilla del colegio electoral es siempre usada. Ya le he dicho. Pero usted lo había explicado muy bien, no sé para qué metí la pata de... Por eso, democrático... Humildemente pido disculpas democrático de día y mañeritos de noche. Bueno, perdón. Sigamos. Pausa entonces.
que tiene que comprar? ¿Algo fresco, barato y tucumano? Hola, ¿qué tal, Silvia? 2 litros de leche, un yogur de vainilla, todo al pie de la vaca. Casi todo. Me falta un yogur de frutilla. Un yogur de frutilla para Silvia, por favor, al pie de la vaca, ¿no? Sí, claro. Yo consumo todos los productos al pie de la vaca porque son más baratos, frescos y tucumanos. Productos lácteos al pie de la vaca. Cerca nuestro, siempre fresco. En un marco de excepcional belleza, disfrute de una propuesta turística diferente. Estancia Los Cuartos, con la paz de los viejos tiempos. Piense, el 80% de los candidatos estuvo en el gobierno. No vote a los candidatos responsables del fracaso. Contra la maldita corrupción, por la reconstrucción, juntos seamos el poder. Esteban Jerez, gobernador. Oscar López, legislador. Bueno, estamos ya en el cierre del programa. Yo quisiera que acá hay una noticia importante que Silvia nos la lea. Así es, doctor, como estamos al final del programa, muchísimos saludos, deseos de éxitos, entre ellos está la señora García Hamilton, que se acuerda mucho de su papá y que lo va a apoyar, y también ha llamado mucha gente pidiendo la reiteración del programa en el día de mañana. Bueno, con respecto a la reiteración del programa, no depende de nosotros, depende de la programación del canal. Vamos a hacer la gestión. Realmente nos llena de orgullo que pidan que se reitere un programa. Vamos a ver si es que conseguimos o no. Me parece muy difícil, pero en fin, lo podemos ya reiterar cuando ya sea usted gobernador. También. De todas maneras quisiera pedirle una pequeña interrupción para agradecerle a la señora García Hamilton, que sus palabras realmente son de mucho aliento, sí, dado su trayectoria de una familia ilustre, y quiero decirle que también contarle a la audiencia, mi mamá, que todavía vive, pese a sus 89 años todavía vive, era modista y la señora García Hamilton era su clienta, ¿no? Entonces venía mucho a casa e indudablemente debe ser llevada por ese cariño que recuerda los años juveniles, la de la niñez, que nos desea suerte, y bueno, quiero agradecerle su deseo. Bueno, muy bien. Muchas gracias, doctora. Muy bien. Buenas noches y hasta pronto. Y que Dios nos ilumine el domingo a todos. Así es.